Bueno, ¿qué te parece si bajamos de la cabeza los pies? Dale, así. Empezamos a hablar ahora De un polo al otro. Yo le pregunté, le digo, ¿se dice ruptura del tendón de Aquiles o rotura? Y me dice, la ruptura es sentimental, es amorosa. Esto se llama rotura del tendón de Aquiles. ¿Usted cómo está? La noto complicada. La noto complicada. Vamos a ver el currículum de Enzo Esperone. Lo voy a leer yo. Dale. Para zafarte de este mal momento. El doctor Enzo Esperone es miembro titular de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Es cirujano acreditado por la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía de Pierna y Pie. Es coordinador del equipo de ortopedia y traumatología de pierna, tobillo y pie del Sanatorio Fino Quieto. Además es director médico del Centro Talus, Centro de Ortopedia y Traumatología de Pierna, Pie y Tobillo. Y además es miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Medicina y Cirugía de la Pierna y Pie. Lo conozco a Enzo hace tiempo, también le derivo bastante pacientes complicados y Enzo siempre me tira a un centro atendiendo y operando a los pacientes. Así que gracias por haber venido, Enzo. Les comentaba al principio, dejando reposar un poco a mi compañera, que fui a jugar al fútbol con unos médicos, amigos, todos veteranos, ¿no? Por supuesto, y uno se agachó y dijo, me parece que algo pasó. Y le hicieron un estudio, tenía la rotura del tendón de Aquiles. Al otro día lo tuvimos que operar. Contanos de qué se trata esta lesión, si es una lesión frecuente, si se da en deportistas, se pueden dar en mujeres, en hombres, tiene que ver la época fértil, tiene que ver la andropausia, la menopausia, mal llamada andropausia, bueno, menopausia, tiene que ver algún medicamento con esto. Sí. Te metí todo. Bueno, te metí mucha pregunta, pero no hay ningún centro al córner ahí inatajable. Buenas tardes y gracias por la invitación. Lo que referiste con tu amigo es bastante frecuente, hay que ver aquella más veterano, a partir de qué edad lo consideras. Un poco más alto que yo, digamos. No, pero no es por altura. No, bueno, la lesión del tendón de Aquiles, rotura, como bien dijiste, es frecuente entre la tercera a la quinta década de vida, 25, 30, 45, 50 años, y un amplio predominio en varones. Y lo que mencionaste de tu amigo o colega es la presentación más característica. Por ahí no tiene que ver con la agachada que mencionaste, sino quizás con algún despegue o una contracción brusca del grupo muscular posterior de la pierna, que es lo que tracciona y sobrecarga a un tendón generalmente ya comprometido o inflamatoriamente o envejecido, probablemente degenerado le decimos, que es la predisposición más común. Después no me acuerdo qué más dijiste. ¿Tiene que ver con medicaciones? Sí. Más frecuente, sí. Digamos... Más frecuente en varones fértil, por lejos. Está bien. ¿Las mujeres tienen que ver la edad fértil o no, la menopausia? No. En la mujer no tiene que ver con eso. Es bien infrecuente en la mujer y puede tener que ver asociación con medicación. Por ejemplo, un grupo específico de antibióticos, las quinolonas, tiene una alta incidencia de tendinopatía y de rotura del tendón. Terminan generalmente en xacina, ese tipo de antibióticos, ¿no? Exacto, ciprofloxacina, norfloxacina, levofloxacina. Y también se puede en la mujer asociar a otras enfermedades generales o sistémicas, ejemplo, artritis reumatoideas o cuadros reumáticos en general. Y en el varón, discúlpame, que es la presentación más frecuente, tiene que ver con el envejecimiento, o lo que llamamos degeneración. A partir de los 30 o 35 años, así como nos empiezan a aparecer canas, empiezan a cambiar nuestras articulaciones, músculos, huesos, tendones. Perfecto. Y ahí sobre factores o situaciones predisponentes o coadyuvantes ocurre la lesión. Más allá de todas estas que ya desarrollaste, Enzo, por ejemplo, no sé, situaciones de caminar mal o de tener mala postura o tener pie plano, ¿pueden llegar a predisponer? Claro. Sí. Los trastornos del apoyo, pie plano o pie cabo, que es la presentación distinta o contralateral al pie plano, es una asociación frecuente a la rotura. Entonces, en el contexto es importante evaluar eso. Trastornos del apoyo, vicios posturales y después, muy importante, déjame que no me quiero olvidar, asociado a errores o mal entrenamiento deportivo. Eso es muy importante. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, esta es una entidad que pre-pandemia tenía una estacionalidad y era muy frecuente en septiembre, con el comienzo de la primavera, luego de veteranos, como vos dijiste, que tuvieron todo el invierno con escasa actividad física. El entrenamiento golondrina, como le dicen los entrenadores, justamente. Pero lo que yo estoy viendo, esto no lo he visto escrito, pero los cambios de conductas que han ocurrido en la pandemia ha cambiado esa presentación. Y yo te diría que en los últimos 2 años es
pareja la presentación sin ese cambio estacional de primavera. ¿Cómo se diagnostica esto? ¿Es clínico el diagnóstico? Clínico. ¿Es una ecografía, una tomografía? La presentación una... clínica es característica del mecanismo que describiste y que el paciente siente un hachazo, un piedrazo o una patada y se da ¿Dónde lo vuelta. siente? Ahí tenés un pie, mostrame ese pie. Tengo un pie. ¿Dónde muestro? Mostrá. Ahí se ve. Esta es la anatomía normal de un tendón de Aquiles. Estas son imágenes tomadas de la página web de la sociedad. El tendón de Aquiles es la parte que vemos aquí, de este lado, aquí abajo, que es continuidad de los músculos de la pantorrilla y se fijan en el calcáneo. Y la lesión o la rotura más común, se ve acá remarcado, es en el tercio medio del tendón, que es la zona que anatómicamente tiene menos vascularización. Entonces esa es otra de las cuestiones anatómicas que lo predisponen. ¿Sangra mucho cuando se rompe o sangra poco? Porque tiene menos Sangra vascularización. internamente porque la lesión hace un hematoma lesional. Claro. Y de hecho el hematoma es la primera manifestación hacia la curación. Y lo que me decías con la presentación clínica o el diagnóstico, con la clínica alcanza. Claro. Ecografía y o resonancia confirman el diagnóstico, pueden tener utilidad en ubicar con más precisión la altura de la lesión porque eso puede condicionar el tratamiento. Pero tenés el diagnóstico, ¿no? ¿Qué se hace? Y hoy en día está abierto bien amplio el abanico hacia las conductas de tratamiento no quirúrgicas y quirúrgicas y en un término medio conductas quirúrgicas mini-invasivas se llaman. Y esto tiene que ver con muchas cosas, no solo la lesión en sí, sino en quién ocurre, la edad, la actividad y demás. La lesión típica del individuo joven en etapa activa, laboral y deportivamente entre 30, 45, 50 años, se recomienda la cirugía hoy en día con técnicas mini-invasivas, que son cirugías que han disminuido considerablemente el índice de complicaciones y acelerado la rehabilitación y la reincorporación social, laboral y deportiva. Y después hay extremos que pueden ser pasibles de tratamiento no quirúrgico o algunos casos puntuales que requieran de la cirugía convencional o abierta. ¿En qué tiempo después de la cirugía la persona comienza a caminar? Si me permitiste, hablo con la técnica actual, que es lo más arraigado en nuestro medio desde hace 8 a 10 años, que es mini-invasiva. Los periodos de inmovilización oscilan alrededor de 6 a 8 semanas. Inmovilización con bota ortopédica, no con yeso. Y apoyan enseguida después de la cirugía o a los 7 a 10 días. Por último te hago esta pregunta y ya nos vamos al corte con la historia de Marita. La persona que se rompió el tendón, que la operaste, ¿esa persona vuelve a competir o no? Esa persona hoy en día vuelve a competir y en promedio o en un mínimo de 6 meses, realizando un buen protocolo de rehabilitación que va de la mano de la cirugía. Bien. Pero está estudiado, vuelven a competir, no todos, y los que vuelven, gran parte de ellos no han vuelto a su nivel prelesional. En muchos condicionó el retiro deportivo, hablando en deporte de alto rendimiento. Bien. Y en otros ha cambiado significativamente sus números o estadísticas. Esto está estudiado en el básquet, en la NBA. Y menores minutos de juego, menores efectividad, puntos y demás. Pero para casos normales, digamos, no de alto rendimiento, se puede seguir haciendo actividad. Vuelve a su vida normal y realiza la actividad laboral que hacía previa a la lesión y el deporte que hacía recreativamente o un profesionalismo Bueno, Lu, amateur. gracias, te sé que no